Listo, ¿cómo están chicos? Muy buenas tardes. Ahí respondiendo por ahí uno de los compañeros estaba preguntando, consultando sobre si había llamado lista. No llamo lista porque en realidad ya tengo un reporte de las personas que ingresan. Entonces, salvo alguna persona que no esté con su nombre original, por así decirlo, si hay alguien que no está con su nombre correcto, entonces sí lo puede poner acá, ¿ya? El resto no hay ningún problema, ¿no? Si está con su nombre, o se ha entrado con su nombre correcto, ¿no? O sea, al momento de ingresar y colocar su nombre en el perfil que tienen, si no hay problemas con eso, no hay ningún lío, ¿no? Entonces, la siguiente semana, no sé si estoy mal, creo que tienen una charla. Vamos a ver de dividirnos ya el día de hoy. Hoy día vamos a avanzar el último que les había comentado que era la parte de oleohidráulica. Y en teoría desde la siguiente clase ya tendríamos pura práctica, ¿no? Ahora son un número bastante elevado. Miren, ahorita somos 27, son 26 estudiantes. En lista tengo un poco más. Entonces vamos a ver de dividirnos de acuerdo a la lista, ¿no? Entonces, mitad vamos a ingresar para hacer las prácticas. Ahora, son dos periodos, entonces una mitad va a entrar los primeros dos y la otra mitad los otros dos y luego de eso vamos a ir alternando. Ahora, el 7 no sé si estoy mal, me llegó una circular que indica de que ustedes tienen una charla. Entonces yo tengo que listar material para clase asíncrona, o sea, les voy a dejar como clase grabada para sustituir esa clase, ¿no? Aún así, pucha, nos va a perjudicar un poquito en el sentido de que la siguiente semana ya teníamos que entrar a laboratorio. Pero, a ver, vamos a ver de completar, tomando en cuenta de que hay una semana más, o sea, cada 2 semanas tenemos la tercera que es de forma virtual. Entonces podríamos ver de llevarlo a forma presencial, ¿no? Y de esa manera ver de sustituir. Y es como si estaríamos adelantando esa clase que tenemos virtual. Y así el resto del parcial es netamente práctica, ¿no? El armado de circuitos. Entonces, hoy día vamos a ver la parte de hidráulica y nos vamos a dividir, ¿ya? Para el ingreso al aula para la siguiente clase. Entonces, para eso, el material que vamos a ver ahora, que es esto de acá, que corresponde a oleohidráulica, ya lo tienen ahorita en la plataforma, por si acaso, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos un análisis de la oleohidráulica, algo ya habíamos mencionado, básicamente es también un fluido, ¿no? Solo que es un fluido que tiene una característica que es la viscosidad. Entonces, cuando hablábamos de neumática, ya habíamos hablado de un fluido que era el aire, ¿no? El aire también se lo considera como un fluido, ¿no? En este caso, esto que es la ola hidráulica utiliza lo que es el aceite, ¿no? El aceite también se considera un fluido, ¿no? Y básicamente lo que hace es, al igual que el aire comprimido, ayuda en la transmisión de fuerza y desplazamiento de objetos, ¿no? Entonces tenemos fuerza y aparte tenemos también el tema de velocidad al desplazar los objetos. Cuando nosotros hablamos de ola hidráulica, tenemos dos tipos de situaciones, ¿no? Uno lo que es considerado como la hidrostática y el otro es la hidrodinámica, ¿no? Hidrostática viene de la parte de estática, ¿no? Que nos habla de un fluido en reposo y la hidrodinámica de un fluido que está en movimiento. Entonces, generalmente la hidrostática es para mantener o sostener algún objeto con alguna determinada carga, pero sin movimiento.
En cambio, la hidrodinámica es al revés, ¿no? O sea, hablamos de un fluido en movimiento y al momento de desplazarse nos permite desplazar también el objeto, ¿no? Entonces, hay dos tipos de análisis, ¿no? Hidrostática y hidrodinámica. Nosotros estaríamos entrando más dentro de lo que es la hidrodinámica, ¿no? Porque el objetivo que tenemos no es mantener carga, sino es desplazar objetos, desplazar alguna carga, ¿no? Em, la transformación de la energía, ¿no? Viene de acuerdo a lo siguiente, ¿no? Nosotros tenemos un motor que ayuda al impulso de una bomba. Entonces, este motor hace una conversión de lo que es energía eléctrica en energía mecánica de movimiento. El motor, ustedes ya conocen, por el principio de funcionamiento que tiene, se le induce corriente y a través del campo magnético, este comienza a generar movimiento rotacional, ¿no es cierto? Un segundito. Este comienza a generar movimiento rotacional. Entonces, una vez que genera el movimiento rotacional, se transfiere este movimiento rotacional a través de algún acople o de forma directa a través de alguna brida, o tal vez simplemente porque la bomba no tiene un eje a la salida, sino más bien tiene un agujero. Entonces el eje del motor puede ingresar al agujero y de esa manera transforma el movimiento rotacional que es proporcionado por la energía eléctrica y lo convierte en movimiento mecánico de la bomba. Y lo convierte en movimiento mecánico de la bomba. ¿Ya? Fuera de eso, ¿no? Ahí nosotros tenemos ya de la energía mecánica, la energía hidráulica. La energía mecánica del movimiento de la bomba va a hacer que transformemos en energía hidráulica de movimiento, ¿no? Fuera de eso, tenemos dispositivos de regulación, como nos está mostrando. En este caso, lo que vendría a ser la bomba, nos va a proporcionar un caudal y una presión, al igual de lo que hemos visto con los compresores, ¿no es cierto? Entonces nos va a brindar un caudal, nos va a brindar una presión. Entonces necesitamos un dispositivo de regulación de presión. Como les comentaba, es bastante parecido a la neumática, ¿no? En la neumática nosotros no usamos de entrada lo que es la presión que nos da el compresor, sino tenemos elementos de regulación, ¿no? Uno de ellos es la unidad de mantenimiento, ¿no? Que ayuda a disminuir la presión que nos da el compresor para que podamos accionar nuestros dispositivos, ¿no? En este caso, bueno, son actuadores neumáticos y en este caso en particular, para la parte hidráulica serían cilindros hidráulicos, ¿no? O motores hidráulicos. Entonces, si se dan cuenta, es bastante parecido, ¿no? El compresor también trabaja con motor, ¿no? Solo que no tiene una bomba hidráulica, sino tiene el compresor. Después de eso tenemos elementos de distribución y de regulación. En este caso son mangueras, son válvulas reguladoras, ¿no? Y los elementos consumidores que al final vendrían a ser los actuadores, ¿sí? Entonces, el circuito o el sistema de transformación de energía, si se dan cuenta, es bastante parecido, ¿no? Más adelante, cuando veamos los tipos de bombas hidráulicas, vamos a ver de que sí, efectivamente, se parece bastante, ¿no? A lo que es la parte electroneumática, ¿no? Con el uso de los compresores. Hay un principio fundamental que nos ayuda a determinar esto de la presión, que no solamente se aplica por si acaso para oleohidráulica, ¿no? Sino parte de esto ya lo habíamos visto en electroneumática, ¿no? Que es el principio de la ley de Pascal, que nos indica de que la presión que nosotros contenemos en algún recipiente, cuando aplicamos alguna fuerza, se distribuye de la misma manera en todos los sentidos que lo contiene, ¿no? Algo de esto habíamos visto también, pero no tanto como presión, sino como fuerza en la parte neumática, ¿no? Pero es el mismo principio, esta ley de Pascal. Eh,
De ahí es de donde derivamos esta función o esta ecuación que ya la habíamos visto, ¿no? Presión es igual a fuerza sobre unidad de área, que se aplica tanto a la parte neumática como a la parte hidráulica. Entonces tenemos la transmisión de fuerza, ¿no? Después, esto de acá también ya lo habíamos visto, que son los factores de conversión, en este caso de bares a PSI, ¿no? Un bar habíamos visto que son 14.5 PSI, en kilogramos centímetro cuadrado son aproximadamente 14,223, bastante aproximado, ¿no? Eh, Después de esto, hay una ley de flujo, ¿no? Cuando nosotros hacemos un cambio de sección, dice, a través del tubo con distintas secciones transversales fluyen en igual tiempo volúmenes iguales, dice, ¿no? Pero hay un problema que presenta la variación de diámetros, ¿no? Que corresponde a, que corresponde a lo que es, por ejemplo, el tema de generación de distintos tipos de flujos. Aquí nos está mostrando el cambio de sección, nos indica que el volumen no está cambiando, pero el tipo de flujo sí. ¿En qué sentido el tipo de flujo? Hay dos tipos de flujos, uno que se lo conoce como laminar y el otro que se lo conoce como turbulento, ¿no? Generalmente lo que nosotros buscamos es el flujo laminar, ¿no? Y lo que tratamos de evitar es el flujo turbulento. Después de esto del flujo, esta ecuación de caudal igual ya la habíamos visto antes. La misma ecuación se aplica también para la parte hidráulica. Tenemos el caudal es igual al área multiplicado por la velocidad, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera nosotros podemos determinar el caudal que está circulando a través de nuestro circuito hidráulico. Entonces, la ecuación sigue siendo la misma, ¿no? Las unidades que manejamos de caudal también no han variado, ¿no? Tenemos litros por minuto, son unidades de volumen sobre unidad de tiempo. Litros por minuto se lo abrevia también de esta manera. No sé si alcanzan a ver, un segundito. Esto que dice LPM. LPM quiere decir litros por minuto, ¿no? Es otra forma de abreviación. Y es bueno que la conozcan porque en algunos equipos tiene este tipo de nomenclatura, o sea, maneja este tipo de unidades dentro de su nomenclatura, ¿sí? Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta. ¿Ya? Hay otro tipo de unidades, ¿no? Lo que es el tema de galones por minuto, por ejemplo, ¿no? El tema de galones por minuto tiene una forma de transformación. GPM quiere decir eso, galones por minuto. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de hacer la transformación, ¿ya? Y aquí también hay que tener cuidado si estamos utilizando el sistema internacional de medida, que es lo que estamos viendo ahorita arriba, o el sistema inglés, ¿no? Que es el que estamos viendo abajo para la transformación a litros por minuto. Eh, Después de eso tenemos el tema de la fricción. Eh, Pese a que en este caso el aceite, ¿no? Tiene un nivel bastante bajo de fricción. Aún así, no quiere decir que no tiene, sí tiene, aunque en poca medida, pero sí tiene. No, lo que estamos viendo acá es un ensayo en el cual se está comprobando un diferencial de presión. ¿Qué quiere decir el diferencial de presión? Sobre una misma tubería se está haciendo circular el aceite o el líquido lubricante y se está poniendo dos manómetros, un manómetro a la entrada y el otro a la salida. Puede ser por distintos tipos de motivos, puede ser por la presencia de codos, puede ser por el tema de la calidad superficial de la tubería en su interior, ¿no? Pero existe un diferencial de presión. El diferencial de presión es la resta
entre la presión de entrada que en este momento estamos viendo como P1 con P2, ¿no? En teoría y de forma ideal, si no consideramos pérdidas, no existiría este diferencial de presión o sería igual a cero, ¿no? Pero en la vida real sí existe, o sea, sí hay una variación de la presión, entonces sí hay pérdidas, ¿no? Por distintos tipos de motivos, ¿no? Como les decía, puede ser incluso el acabado superficial o las características superficiales del interior de la tubería o incluso también la presencia de codos en nuestro circuito, ¿ya? Entonces, las pérdidas se pueden dar, como les decía, ¿no? En algún caso por el tema de la longitud, cuando tenemos tramos bastante largos, la sección transversal de las tuberías se refiere al cambio de sección. Si estoy pasando de una tubería que puede tener un diámetro mayor a una que tenga un diámetro menor. El tema del acabado superficial, la rugosidad que tienen las paredes internas del tubo, la cantidad de codos que nosotros vamos a tener, la velocidad con la cual está circulando el flujo e incluso la viscosidad que tiene el aceite, ¿ya? Eh, Hay aceites que son de alta viscosidad y otros que son de baja viscosidad. Cuando tienen alta viscosidad, la velocidad es más lenta, ¿no? Es como, por así decirlo, como que fuese más espeso, por así decirlo, ¿ya? En cambio, los de baja viscosidad fluyen de manera mucho más rápida, ¿no? A eso se refiere que la viscosidad también influye, también afecta, ¿ya? Entonces aquí es donde se da este tipo de flujos, ¿no? Lo que les comentaba, el flujo laminar y el flujo turbulento. Flujo laminar, como estamos viendo, generalmente se presenta así como estamos viendo en líneas rectas. El flujo turbulento no, tiene un movimiento un poco más caótico, ¿no? De las líneas por donde debería circular el fluido. Entonces es lo que nosotros tratamos de evitar, por así decirlo. El flujo turbulento es bastante interesante. Se genera a través de cambios de sección bruscos o en algunos casos el tema de los codos. En otro tipo de fluidos, esto les comento como comentario, producen lo que se conoce como golpe de ariete. No sé si alguna vez habían escuchado este término que dice golpe de ariete. ¿Nadie? Miren, en el caso de tuberías, por ejemplo, ¿no? Que nosotros podemos utilizar para transportar, no sé, agua, por ejemplo, ¿no? En sistemas de instalación sanitaria. El golpe de ariete es un golpe prácticamente que hace que vibre todo el sistema de tuberías de instalación sanitaria. Es como que cuando, a ver, no sé si alguna vez les ha pasado, ¿no? Están con un bañador con agua o con un balde con agua y tal vez en su época de juventud, en carnavales, con este balde de agua, este bañador de agua, han comenzado a correr y de golpe han frenado. ¿Qué es lo que pasa con el agua dentro del balde, dentro del bañador? ¿Qué es lo que pasará? Nadie, hay 29 estudiantes, 28 prácticamente, y de seguro nadie me Ah, está prestando atención. A ver. y que después de correr, al frenar el balde, como que te quiere llevar un poco. Ah, muy bien, Eric. Lo que dices es correcto, es la inercia de movimiento. Lo que pasa es que el agua va a comenzar a tener como un efecto de vaivén. Se hemos frenado, pero va a querer ir en la misma dirección que estábamos corriendo. Lo mismo pasa cuando hacemos
una variación de sección bastante brusca en una instalación. Entonces el fluido va a tender a querer ir siempre por donde estaba yendo, ¿no? O incluso si cerramos una válvula, cerramos alguna llave de paso, por así decirlo, alguna válvula, alguna llave de paso de golpe, cuando el flujo está circulando, el flujo va a tender a hacer ese efecto, ¿no? Va a tender a querer seguir su curso, pero como le hemos cerrado el paso, va a retroceder, va a agarrar impulso y va a volver a querer ir por ahí, digamos, ¿no? Entonces ahí es donde se produce el golpe de ariete, ¿no? Que es ese, es esa vibración debido al golpe por el efecto de la inercia de movimiento que tiene el fluido, ¿sí? Entonces, es más que todo como comentario, ¿no? Eso produce lo que es este flujo turbulento, ¿no? Em, Después de esto, ¿dónde está? Un segundito. Tenemos las ventajas de estos sistemas, ¿no? Tenemos velocidad variable, aunque en el caso de la parte de neumática también podemos variar la velocidad. La reversibilidad de movimiento. En el caso del aire comprimido, no podemos devolver el aire comprimido al pulmón, ¿no es cierto? Si no lo botamos al medio. En este caso, para la oleohidráulica tenemos una piscina de aceite, entonces de ahí sacamos el fluido y se le tiene que devolver al mismo, ¿no? Entonces sí tiene reversibilidad. Tiene protecciones contra sobrecargas, dimensiones reducidas de los componentes, hasta cierto punto. En realidad, los componentes que son oleohidráulicos son muchísimo más robustos que los de la parte neumática. Y eso es por las presiones de trabajo que tiene. ¿Ya? Entre otras tenemos las pérdidas de carga, trefilamientos internos, son pérdidas internas, y el tema de compresibilidad. Habíamos dicho, ¿no? En este caso no es compresible el fluido hidráulico, ¿no? O sea, en este caso el aceite no es compresible, a diferencia de la parte neumática. Entonces, es una desventaja y no a la vez también, porque gracias a que no es compresible, generamos esfuerzos bastante elevados, ¿no? Algunos campos de aplicación tenemos dentro del área de metalmecánica, siderurgia, algunas aplicaciones eléctricas, electromecánicas, dentro del área química, textil, madera, papel e incluso industria naval, ¿no? Como estamos viendo aquí. ¿No? Estamos viendo sistemas hidráulicos en donde no sé si llegan a distinguir, tenemos desde las válvulas, aquí estamos usando mangueras y tuberías, tenemos por aquí nuestras válvulas y estos están produciendo el accionamiento de equipos, ¿no? Tenemos acá el motor, aquí abajo tenemos la bomba y muy por debajo está lo que es la piscina, también estamos distribuyendo desde lo que son mangueras, ¿no? Tenemos otras aplicaciones en acerías, altos hornos, en lo que son prensas hidráulicas, ¿no? Por lo que les comentaba, ¿no? Genera grandes esfuerzos, entonces trabaja con equipos más robustos, ¿no? Servomotores, maquinaria móvil, lo que son equipos pesados, algunos elevadores, ¿no? Entonces tiene distintos tipos de aplicación, ¿sí? En este caso estamos viendo una retroexcavadora, ¿no? Tenemos la parte de la bomba, lo que vendrían a ser los elementos de accionamiento, en este caso las palancas. Tenemos también eh, lo que se conoce como, bueno, son las válvulas, pero ahorita se me ha ido el nombre. Tiene un nombre especial, ¿ya? Con eso permitimos el accionamiento de lo que son nuestros actuadores. Tenemos nuestros actuadores hidráulicos. En la parte de transporte pesado también tenemos, ¿no? Los que tienen la parte de la carrocería, ¿no? Estos camiones que son de tráfico pesado, en algunos casos para la descarga de material utilizan actuadores telescópicos, ¿no? Que por niveles van subiendo y que son también de uso hidráulico, ¿no? Están siendo accionados por aceite.
Los objetivos que tiene el fluido hidráulico entonces son uno, transmisión de potencia, el otro es enfriamiento y el otro lubricación. El aceite como tal, ¿no? Al no ser compresible nos permite transmitir potencia y grandes esfuerzos. Se lo conoce también como líquido refrigerante, ¿no? Al aceite. Entonces se utiliza también para lo que es el enfriamiento. Y finalmente la lubricación de las partes. La lubricación consiste en que las partes de los equipos no entren en contacto directo, sino se crea como una especie de película bastante delgada de separación entre piezas, ¿no? Entonces en eso consiste la lubricación. Dentro del requerimiento de calidad del fluido, uno es impedir la oxidación, la formación de lodos, barnices y goma, la formación de espumas. Ahí es donde entran algunos aditivos para el aceite, ¿no? Que se los conoce como agentes antiespumantes, para mantener la estabilidad química, mantener el índice de viscosidad. Eso es una resistencia a la temperatura. Aunque en este caso las temperaturas que se generan no son tan elevadas como cualquier otra máquina que pueda utilizar aceite lubricante, pero de forma específica para lubricar y no para transmitir potencia. Entonces debe mantener el índice. Aún así, hay aceites que tienen aditivos que mejoran el índice de viscosidad, ¿no? La viscosidad es eso que habíamos hablado, ¿no? Cuando es de alta viscosidad, es como decir que es bastante grueso el aceite, no fluye muy rápido, ¿no? Cuando es de baja viscosidad, fluye bastante rápido. Entonces, cuando fluye bastante rápido, tiene un inconveniente. La temperatura tiene una relación directa con la viscosidad. A temperaturas muy elevadas, la viscosidad baja. Entonces el fluido comienza, o claro, el fluido comienza a circular de forma más rápida, ¿no? También impedir la corrosión. Esto se lo conoce como demulsificante, creo que se le dice, que ayuda a separar el agua. Lo que pasa es que en algunos casos no es que sea agua, sino el agua es producto de la humedad, ¿no? Se producen partículas de agua, entonces el aceite tiene que tener propiedades para separar el agua de este líquido lubricante, ¿no? Compatibilidad con juntas y sellos y eventualmente el tema de que no sea inflamable, ¿no? El aceite en algunos casos, el aceite de cocina, por ejemplo, es inflamable hasta cierto punto, ¿no? Eh, el tema de estabilidad de cizallamiento. Lo que pasa es que hay un esfuerzo al cual están sometidos los líquidos lubricantes, ¿no? Cuando yo desplazo algún objeto en una dirección, hay una reacción, ¿no? Y esto es un principio físico que dice acción y reacción, que va en el sentido contrario, ¿no? Es como que diga yo quiero empujar a un compañero hacia el lado izquierdo, de forma natural el peso mismo del compañero va a ser de que en la misma proporción la fuerza se genera hacia el lado contrario. Esto en el caso del lubricante genera un efecto de corte o cizallamiento, ¿no? Entonces el lubricante tiene que tener estabilidad o prácticamente resistencia al corte. Después dice resistencia a las cargas térmicas, ¿no? No debemos exceder cierto grado de temperatura por lo que les decía, ¿no? La temperatura tiene una relación directa con la viscosidad, entonces estaríamos variando la viscosidad del aceite lubricante. Y el otro es la resistencia a la oxidación, ¿no? Ayuda a evitar de que los componentes que nosotros tenemos se oxiden. Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta o desean que les repita algo tal vez. No dije todo bien. Ya, ya.
Entonces, tenemos dos tipos de viscosidades, lo que es la viscosidad dinámica y la viscosidad cinemática. Las unidades que maneja lo que es la viscosidad se lo conoce como centipoise o centistoke. El primero está según el Sistema Internacional de Medida y el otro está según el sistema inglés. Son unidades de la viscosidad. La forma de conversión del centipoise al centistoke es multiplicando el centistoke por la densidad. De esa manera conseguimos lo que es el centipoise, ¿sí? Entonces, es una forma de unidad de medida de lo que es la viscosidad. Y lo que estamos viendo acá, la viscosidad también se puede medir en milímetros cuadrados sobre segundo. Es el comportamiento de distintos tipos de lubricante. Estos son tipos de lubricante de acuerdo a la temperatura. Si notan acá, hay una temperatura que dice menos 10 grados y menos 40 grados. Esas temperaturas son importantes, son bien importantes, porque a la temperatura de 40 grados, cada uno de estos aceites nos da un valor de viscosidad de trabajo nominal. ¿Eso qué quiere decir? Que normalmente nosotros consideramos una temperatura de 40 grados de los equipos y que para eso tenemos un valor de viscosidad. Y fuera de ese valor, ya sea que baje la temperatura o suba, la viscosidad del aceite va a cambiar. Estos que están viendo acá son, como les decía, aceites según la norma ISO. Tenemos aquí el ISO BG10, ¿no? ¿Por qué se le dice ISO BG10? Por la viscosidad. A la temperatura de 40 grados, si me fijo la viscosidad, estamos hablando de alrededor de 10 milímetros cuadrados sobre segundo, ¿no? El ISO BG22, ¿no? A la temperatura de 40 grados, estamos alrededor de los 22 milímetros cuadrados sobre segundo. Entonces, ese valor de ISO-BG prácticamente nos está dando la viscosidad a una temperatura nominal de trabajo de 40 grados. ¿Ya? El ISO-BG es un lubricante que normalmente se utiliza para la parte oleohidráulica. Por eso es que lo estoy mencionando y les estoy mostrando esta tablita. El ISO-BG 32 a 46 es uno de los más utilizados para aplicaciones oleohidráulicas, por si acaso, ¿no? Eso como dato. El fluido hidráulico, ¿no? Se clasifican de acuerdo a la base del aceite mineral, aceite vegetal, aceites sintéticos, si son poco inflamables o son de agua pura, ¿no? Porque el agua también es un elemento que transmite potencia y no es compresible. Pero nosotros nos estamos enfocando más en el aceite. Estos ISO-BG que yo les había comentado hace un momento son aceites minerales. ¿De dónde viene esto de mineral, vegetal, sintético? Lo que pasa es que el lubricante sigue un proceso de refinación, por así decirlo, y hay distintas formas de extracción de lo que se conoce como el aceite base. El aceite base mineral sigue el proceso de refinación a través de hornos, ¿no? Y procede de lo que es el petróleo. Entonces el petróleo entra como crudo distintos tipos, perdón, de etapas en donde los hornos comienzan a calentar y separar, ¿no? Separan el diésel, separan muchos derivados del petróleo hasta dejar lo que se conoce como aceite base mineral, ¿ya? Entonces el aceite base mineral es procedente del petróleo. En el caso del vegetal se lo obtiene que es por procesos de extracción de semillas de girasol. En la actualidad creo que había proyectos para poder extraer del arroz incluso este aceite vegetal, que se lo considera igual como aceite base, pero es en base a elementos vegetales. El que es el aceite base sintético es a través de procesos químicos, ¿no? Entonces, a través de procesos químicos conseguimos este aceite base que es sintético. Se los considera como aceite base porque
Estos aceites ya tienen propiedades de viscosidad, tienen propiedades antioxidantes, tienen propiedades de refrigeración, tienen bastantes propiedades, pero a estos aceites siempre se les añade lo que son los aditivos. Los aditivos hacen una mezcla con estos aceites base y forman un aceite, por así decirlo, terminado. Con algunas mejoras se puede aumentar, como les decía, ¿no? Anteriormente les mencioné, se puede mejorar el índice de viscosidad, se puede aumentar propiedades para separar el agua del aceite y así, ¿no? Generalmente los aceites que son de base mineral, o sea, son derivados del petróleo, en cuanto a costos, siempre son más baratos. Los siguientes son los aceites que tienen base vegetal y los que son los más caritos son los semisintéticos o los sintéticos, ¿no? Los que provienen de procesos químicos, que generalmente se los emplea, se los utiliza eh, cuando tenemos características de temperatura muy elevadas, ¿ya? Lo que pasa es que, como habíamos mencionado, elevamos la temperatura y las propiedades de viscosidad cambian, ¿no? Entonces, con el aceite que es sintético no es tan rápido, o sea, sí tiene una resistencia a la temperatura más elevada que el aceite vegetal y el mineral. Es por eso que es más carito, ¿no? Es un aceite que es bastante delgado, pero que no pierde sus propiedades de viscosidad muy fácilmente a la temperatura. ¿Sí? Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario. En el caso del reciclaje, Inge, no sé si usted vio en el tema del reciclado del aceite de los autos para volver a reutilizar el tema de la maquinaria. Eso más o menos, ¿por qué proceso tienen que pasar? Ah, ya. eh, para empezar, tendrían que pasar por un proceso de filtrado, ¿no? El filtrado es importante por el tema de que si estamos rescatando o estamos tratando de reciclar el aceite de una máquina, cuando hablamos de lubricación, el aceite obviamente evita el desgaste o ralentiza, mejor dicho, el desgaste de las piezas de la máquina, pero no quiere decir que elimina por completo. O sea, siempre va a haber un poco de desgaste. Entonces, generalmente el lubricante arrastra estas partículas de desprendimiento de material de las piezas. Entonces, el aceite como tal no puede entrar sucio, ¿no? Entonces, por una parte, yo creo que debería entrar por un sistema de filtrado. En realidad, incluso dentro de la parte hidráulica, dentro del mismo sistema de la piscina de aceite, tiene también su filtro. Igual que el filtro de línea que habíamos mencionado para reducir las partículas de impurezas del aire comprimido, en este caso es igual porque el aceite lubricante arrastra, ¿no? Arrastra distintos tipos de partículas de desgaste de las piezas. Entonces tendría que seguir tal vez por algún proceso de filtrado. Ahora, en cuanto a las características, propiedades, tendría que hacerse un proceso de remezclado con aditivos, yo considero. No creo que sea tan directo porque, como les decía, el aceite lubricante, se los voy a poner así, miren, cuando el aceite lubricante se mezcla con el aceite mineral, o sea, el aceite mineral, por ejemplo, es la base, se le ponen los aditivos, es como una pistola a la cual le estamos colocando balas, ¿no? Le estamos colocando balas para que vaya contra los agentes antiespumantes, para evitar la espuma, para que vaya contra el tema. Hay también el tema de emulsificantes, lo que les decía, de eliminar el agua, la humedad, ¿no? Entonces, es como una pistola a la que le estoy cargando balas. Entonces, a medida que se va generando espuma, perdón, estas balas se van gastando, ¿no? Entonces llega un punto en el que el aceite ya no tiene propiedades antiespumantes, o sea, ya no protege contra la espuma que se pueda generar,
ya no tiene propiedades contra el tema de la temperatura, ya no refrigera, ¿no? Y así todas las propiedades que tenía el lubricante las va perdiendo. Y es normal, a medida que el mismo sistema te va pidiendo, se va generando espuma, aparece agua, hay incrementos de temperatura, el aceite se va deteriorando. Entonces, lo que consideraría yo sería ver de extraer, tal vez por aparte del sistema de filtrado, ver de extraer por algún proceso de incremento de temperatura lo que es el aceite base, retirar el resto de lo que ha quedado de los aditivos y añadirle nuevos aditivos. Ahora, no sé cómo has visto tú el procedimiento, pero yo lo vería así, porque el procedimiento es ese. Incluso el procedimiento de separación del aceite base es en base a temperatura. Tenemos que subir la temperatura para que el aceite base se separe. Pero si queremos reutilizar el aceite lubricante, tendría que añadírseles nuevamente algunos aditivos para que pueda recuperar sus propiedades, ¿no? Entonces, no sé cómo has visto vos ese procedimiento. Ahí el compañero que estaba comentando sobre la reutilización y el reciclado de los aceites. El tema de las máquinas, sí, que yo lo vi por el tema de la maquinaria que trajeron. Y es como si el aceite del auto lo ves reciclaran y hacen una post-filtración, pero claro que no es el mismo aceite que cuando uno saca de fabricación, pero sí salía como un poco más limpio y eso se podía volver a reutilizar dentro de los autos, según me decían, pero no, o sea, no sacaban la cantidad de esa limpieza pura siempre del aceite, porque siempre había un tanto de suciedad. Ah, ya. Entonces, no estamos hablando de reciclado. Estamos hablando solamente de recirculación del aceite lubricante. Lo mismo pasa con las movilidades. Las movilidades tienen su bombita o en algunos casos los mismos pistones o el mismo sistema arrastra el aceite y hace que circule por todo lado, ¿no? Entonces, lo único que hace es recircular. Ahora, en equipos más grandes, puede ser, hay cajas reductoras, por ejemplo, que son bastante grandes, que utilizan el sistema de lubricación forzada. O sea, no es como de las motos o como de una caja reductora normal que trabaja por arrastre, por salpique, sino que utiliza una bomba. Entonces, va forzando a que el aceite lubricante recircule y sí o sí necesita un sistema de filtrado, ¿no? Pero eventualmente se tiene que cambiar el aceite porque, como te digo, no se puede reciclar así nomás. No he visto hasta ahora como tal, digamos, un proceso de reciclado, pero sí de filtrado para que recircule en el mismo sistema, ¿no? Entonces, lo que tú me decías me pareció raro también, como me habías dicho reciclado, es diferente, pues. Lo otro es parte del mismo circuito, solo que está recirculando y para que recircule no puede seguir arrastrando estas partículas sólidas de desprendimiento de material, de desgaste. ¿Por qué? Porque van a ir rayando la superficie de las piezas, se vamos a provocar más desgaste. Entonces, en este tipo de sistemas sí es necesario y sí tienen un sistema de filtrado, ¿no? Para que el lubricante entre lo más limpio posible al sistema y se siga utilizando. Pero nuevamente, o sea, sí tiene un tiempo de vida útil. Tanto así reciclado como tal, si algún día se hace, yo creo que sería así, como les comentaba. O sea, ver algún proceso térmico de separación del aceite base y una reintroducción de aditivos, porque como les decía, el aceite pierde sus propiedades, va perdiendo y es inevitable que pierda. ¿No? Por más de que filtremos, limpiemos, pierde sus propiedades. Entonces, bastante interesante el comentario del compañero. Y nuevamente, como les decía, en los sistemas, en los circuitos hidráulicos, tienen un sistema de filtrado, ¿no? El lubricante que se devuelve a la piscina de aceite se vuelve a filtrar y se vuelve a reutilizar. De esa manera trabaja. ¿Está bien? Hasta acá no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta más.
Todo bien, Inge, todo bien. Todo blue, ¿ya? Entonces, vamos a pasar a lo siguiente. Básicamente trabaja así, ¿no? Nosotros generamos presión desde un lado, aquí lo está haciendo de forma manual, y esto está generando una fuerza acá que posteriormente se está transmitiendo a este lado y estamos suspendiendo una carga, ¿no? Aquí lo hace manualmente, pero posteriormente esto se transforma en una bomba y un motor que acciona la bomba, ¿no? Ese es el principio con el que trabajan las gatas hidráulicas, ¿no? Si yo genero menos fuerza acá y acá tengo mayor fuerza, básicamente lo que nos está mostrando el gráfico, ¿no? Por otra parte, dentro de los circuitos, como les decía, ¿no? Tenemos por una parte lo que es la bomba, ¿no? En este caso estamos viendo aquí lo que es la bomba, que es impulsada por un motor eléctrico, ¿no? Después tenemos lo que es el tanque. Aquí es donde les decía, ¿no? Tenemos el tanque, la piscina de aceite. Aquí nos falta un manómetro para indicar la presión. Está la bomba haciendo que el líquido lubricante ingrese, ¿no? A lo que es la válvula direccional. Y de la válvula direccional nosotros estamos conduciendo al actuador. Y después de eso el mismo líquido lubricante está retornando. No a la bomba, pero aquí tiene una válvula antirretorno. Miren, tenemos una válvula antirretorno. No retorna a la bomba, sino retorna a la piscina. Ahí es donde entra el sistema de filtrado que les decía, ¿no? Entonces, todos estos sistemas siempre disponen de un sistema de filtrado. Sí o sí tienen un sistema de filtrado. ¿Está bien? Entonces, este es un circuito básico, ¿no? Aquí estamos viendo básicamente lo mismo. Estamos viendo el sentido de las fuerzas a través de la bomba, ¿no? Cuando nosotros accionamos, cambiamos la dirección de la válvula direccional, damos curso a que ingrese por un lado y la carga retroceda y por el otro lado se devuelva a la piscina. Caso contrario que era acá, digamos, ¿no? Acá estaba entrando para que avance y el contenido de lubricante que tenía acá se estaba devolviendo hacia la piscina, ¿sí? Lo que hace esto entonces es prácticamente, al momento de bombear, introducimos, empujamos y al momento de que esto retorne es al revés. Ahora el aceite ya no entra por acá, este aceite se devuelve a la piscina y el aceite ingresa ahora por este lado, ¿no? Al final, no hay pérdidas aquí como en el caso de la parte neumática, como les decía. En la parte neumática tenemos nuestros escapes, habíamos dicho, ¿no? Entonces el aire comprimido que nosotros utilizamos sale por ahí, no lo reutilizamos. En cambio, en este caso, el lubricante sí se reutiliza, ¿no? Sí se llega a reutilizar. ¿Está bien hasta acá? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? ¿Algún comentario tal vez? Ya. No, todo, Eric, todo dime. bien. No, todo bien, Inge, quería decir todo bien. Todo blue. Entendí. Ya. Entonces, esto de las bombas, todo claro, claro como el agua, dice el amigo Carlos. Está bien. Entonces, el circuito, así como hemos visto, es básico, solo que ahí le falta, por ejemplo, el tema del regulador de presión, ¿no? Necesitamos un regulador, como les decía, es como la unidad de mantenimiento en la parte neumática, necesitamos un regulador de presión. En el laboratorio tenemos un equipo que nos va a permitir armar un circuito básico oleohidráulico, ¿no? Entonces, eso lo vamos a hacer, pero no electrohidráulico, sino solamente hidráulico lo vamos a armar. Pero por lo menos vamos a ver el principio de funcionamiento. Después, para la parte neumática, vamos a ver también de hacer ejercicios. Como les decía, según la circular que me ha mandado el ingeniero Enrique,
El siguiente martes nosotros ya tendríamos que entrar al laboratorio. La clase que tendría que ser virtual, eso yo igual voy a solicitar a través de jefatura para que esa clase que tenemos la siguiente semana, ustedes tienen una charla, según lo que me han indicado. Entonces yo tengo que grabar una clase en la que les voy a grabar lo que continúa de lo que estamos viendo ahora, que es la parte de bombas, ¿ya? Entonces voy a grabar eso, pero desde ya nos estamos dividiendo en dos grupos, ¿no? Mitad y mitad, ¿ya? Por una parte, a ver, un ratito ahorita les voy a dar la lista. ¿Dónde está mi lista? Ya, en teoría ahorita hay como 30 estudiantes, ¿ya? A ver, les voy a mostrar. Hay como 30 estudiantes. Entonces les decía, ¿no? El 7 ustedes tienen esa charla. Yo les voy a dejar la clase grabada como me indica la circular. La clase grabada para que revisen la parte de las bombas. Y el resto son clases presenciales, 14, 21, 28, 5. Ahora, creo que sería mejor si nos dividimos mitad a mitad, ¿no? Porque 30 estudiantes es mucho para que entremos a hacer prácticas. O sea, sí hay tableros, pero tampoco hay tantos, ¿no? Entonces, vamos a ver de dividirnos a la mitad. La lista que yo tengo es esta, ¿no? Entonces, tengo acá desde Almendras hasta Hidalgo, ese sería el primer grupo. Y desde Marqués hasta Vera sería el segundo grupo, ¿ya? Ahora, lo que yo les planteo es lo siguiente. Tenemos 4 periodos en la materia que se pueden aprovechar bastante bien. Ahora, 2 periodos, o sea, podría agarrar y decirles que vayan 2 periodos un grupo y 2 periodos el otro. Pero 2 periodos es 1 hora y media. 1 hora y media para que vayan, armen un circuito. Es hasta que les entregue el material, vean de armar, me entreguen. Van a ver que la hora va a pasar volando. Entonces, lo que yo quisiera hacer, más que así que vayan los dos grupos al mismo tiempo, como vamos a tener igual 4 clases, vamos a ir intercalando. Un grupito podría ingresar, por ejemplo, los del primer grupo y vamos a ir así intercalando. Podría entrar el 14, el otro entre el 21, el otro entre el 28 y el otro entre el 5. Y así disponemos para ese grupo todita la hora. Esto por si acaso no es por el tema de pandemia ni por nada por el estilo, sino que en la materia siempre se divide el grupo por el tema de la cantidad de estudiantes y la cantidad de tableros y equipos que se tiene. Entonces siempre se divide, más que todo con grupos grandes, ¿no? En nuestro grupo ahorita es un grupo grande, somos 30, ¿ya? Entonces, no sé si les parece y hacemos eso, que nos Una, dividamos, ¿no? una consulta. Dime, dime. ¿El 21 de junio no es feriado? Hijas de, sí, sí es feriado. Nos está fregando el 7. Ya, podríamos hacer lo siguiente. El 14 viene una mitad, el 28 viene la otra mitad y el 5, que sería prácticamente la última clase, podrían venir los dos y hacemos la parte hidráulica. Porque la parte hidráulica, como les decía, vamos a ver solamente un circuito. Pero la parte neumática sí me gustaría que vean, ¿no? Por lo menos dos o tres, armen 2 o 3 tipos de circuitos, ¿no? Y no con la parte de neumática pura, porque eso ya no hay, ¿no? Les decía, más que todo la parte electroneumática, un reconocimiento de los equipos. Entonces creo que sí sería conveniente que nos dividamos por mitades y una mitad venga uno, la otra mitad del otro. Nos estaríamos organizando así. El 14 vendrían del 1 al 15, del 16 al 30 vendrían el 28
Y un primer grupo, del 1 al 15, podría venir los primeros 2 periodos y del 16 al 30 los otros 2 periodos. Y con eso terminamos. ¿Les parece? Sí. Ya, gracias Alexander, gracias por la observación. Sí, se me había ido por completo. Es que no estaba previsto el tema de esta charla, la verdad. No estaba contemplado y nos ha mandado una circular indicando de que ustedes tienen una charla ese día y en este horario. Entonces, eso chicos, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta más, ya para terminar. De los que llega tarde, dije, ya les ha tomado cuenta de lista. Y dale con la lista este Rodrigo, cayó. Charla de... Uf, no sé. No les han avisado, pero a mí me ha llegado una circular que decía que electromecánica, los muchachos de cuarto, los jovenzuelos de cuarto, iban a tener una charla el martes No nos han 10. dicho. No, no nos han dicho nada. Seguramente recién les van a comunicar, porque a mí hace tiempo me ha mandado la circular. Ahora, si no se llega a concretar esta charla, seguimos nomás, pues, ¿no? Mejor para nosotros, digamos, ¿no? Así aprovechamos un poquito más el tiempo para hacer las prácticas. ¿Ya? Entonces, si no hay más dudas, el tema de la asistencia, sí, al momento de ingresar ya tienen, salvo los que no hayan ingresado con su nombre, o sea, si vos, Josué Catalán, no eres Josué Catalán, entonces sí pueden poner aquí en el chat su nombre. Caso contrario, ya está registrado, ¿no? Entonces no habría problema. Muy bien, chicos, entonces les agradezco mucho la participación el día de hoy, la puntualidad. Que tengan una linda tarde, un lindo día y estamos en contacto hasta la siguiente semana. Que les vaya bien, chicos. Un saludo grande. Listo, Inge, hasta luego. Igualmente usted. Buenas tardes, hasta luego. Nos vemos, Inge. Nos vemos. Chau, chau.